Para Twister, O'Neill con el balón, ahí tenemos el artículo, Daimiel, el artículo, la ley marcial, el artículo número 34. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero y donde me da la gana. Sí, señor, sí, señor. Bienvenidos a Artículo 34, tu podcast de básquet. Muy buenas a todos, bienvenidos a Artículo 34. Hola Alex, hola Rubén. Buenas. Hoy hemos tenido el placer de invitar a nuestro canal a Guillermo Arroni. Vosotros lo conocéis más por Fuerza Vertical, que así como es conocido en redes. Preparador físico, es la verdad que de todos los deportes, pero bueno, aquí como es un canal de baloncesto hemos hablado de la preparación física en este deporte, ¿verdad? Hemos hablado sobre todo de cualidades físicas de jugadores NBA, hemos tocado todo tipo de conversación, tanto de genética, lesiones, planificación de temporadas y creo que les va a gustar mucho. Nada, chicos, a disfrutar, like, suscribiros y adelante. Hola Rubén, hola Alex. Hoy Bueno, tenemos el placer de, bueno, la gente lo conocerá como Fuerza Vertical, como le podemos ver en su sudadera. Pero hola Guillermo, Muy ¿qué tal buenas. estás? Bueno, muy buenas lo primero y muchas gracias por invitarme. Encantado de poder pasar aquí un rato hablando con vosotros. Sí, eso, la verdad que pensamos en ti porque queremos tener un perfil de, bueno, alguien que nos diese esa perspectiva de preparador físico y la verdad que te llevamos ya siguiendo mucho tiempo, sí. Además, ahora la verdad que tienes muchísimos seguidores en Instagram y tal, estás en tu peak, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezaste a subir y tal, cuando hacías directos, la verdad que yo te seguía, ¿eh? Te tengo que seguir, o sea, te lo tengo que decir. Y nada, quiero que nos cuentes eso, cómo has ido progresando, ¿no? Y en tu carrera, tanto en los estudios y qué aspiraciones tienes, o sí, que nos cuentes un poquito. Vale, bueno, pues yo creo el proyecto de Fuerza Vertical en 2020, hace 4 años, justo se cumplió hace 3 o 4 semanas, y estaba en la universidad de aquella todavía. Entonces creé el proyecto en tercero de carrera, me parece, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque tengo una mentalidad bastante emprendedora, soy muy creativo, me gusta mucho crear cosas y siempre supe que quería hacer mi propio proyecto, sin desmerecer que a lo mejor en otro momento pueda trabajar en cualquier empresa o lo que sea, pero siempre me gustó hacer mi proyecto y la idea de desarrollar yo mi propio proyecto. Entonces lo empecé en tercero de carrera y bueno, la verdad que desde el principio tuvo buena acogida, el proyecto los primeros meses ya tuvo buena acogida. Soy una persona que creo que soy bastante constante o intento serlo y creo que es un poco la clave eso de que algo funcione. Entonces, con constancia y con tiempo y con mucho trabajo y mucho estudio previo a abrir la cuenta, porque realmente el proyecto empieza en 2020, pero yo empiezo a formarme, empiezo a entrenar gente mucho antes de abrir el proyecto, entonces no parto de cero. Y bueno, 4 añitos ya desde eso, entre medias acabé la carrera y entre medias estuve en el Oviedo Baloncesto en el Leboro de preparador físico la temporada 22-23, que bueno, luego imagino que profundizaremos un poco Sí, sí. en eso por interés vuestro. Y nada, pues a día de hoy trabajo con gente individual, tanto presencial como online. Y un poco el objetivo es llevar el proyecto de Fuerza Vertical lo más lejos que se pueda para un poco cambiar la cultura del entrenamiento que hay en España, yo creo. Y acercarlo un poco más a que no todo sea correr, o que no todo sea hacer pesas, o que no todo sea saltar, sino que acercarle a la gente una perspectiva un poco más integral del entrenamiento, ya seas deportista o no, para poder mejorar tu salud, tu rendimiento, tanto si eres deportista como si no, repito. Y es un poco el objetivo. Entonces, a ver si conseguimos que crezca un poco el proyecto y ahí estamos. Bueno, yo quería preguntarte, como bien decías, en tu año en Oviedo, ¿cómo un preparador físico plantea un año, con qué objetivos principales en una temporada tan larga como se hace una temporada de 34 partidos con jugadores veteranos, jugadores más jóvenes? Me imagino que el tema de prevención de lesiones sea uno de los principales objetivos, pero ¿cómo se plantea toda esa temporada? Es complicado. A ver, yo creo que a día de hoy en deportes de equipo, no solo en baloncesto, es complicado plantear algo a más de una semana vista, porque es súper caótico. O sea, tú puedes tener una idea de lo que quieres hacer, que es un poco lo que tú me preguntas, yo creo, que puedes establecer pues, el día 1 de la pretemporada, el día 1 que te reúnas con el cuerpo técnico, pero es que la semana es tan caótica, no te puedes imaginar lo caótica que es una semana dentro de una estructura profesional de un equipo, porque la gente tiene molestias, la gente a lo mejor uno se enferma, un jugador importante, tienes eventos publicitarios, tienes viajes, que además en la liga, en Leboro, lo que ahora es Primera C, son viajes importantes. Entonces es complicado establecer ideas a más de una semana vista, con lo cual solíamos planificar a una semana vista
o sea, solíamos programar una semana vista, siempre teniendo en cuenta pues, lo que venía después, ¿no? Las 4 semanas siguientes, las 8 semanas siguientes, lo que considerásemos. Y realmente íbamos semana a semana, sobreviviendo, porque es que, como te digo, las molestias son frecuentes, los viajes lo cambian todo, el descanso, pues como viajas tanto muchas veces es complicado, los jugadores muchas veces no se encuentran en el punto en el que tú pensabas que se iban a encontrar, con lo cual yo creo que a día de hoy, tanto en baloncesto, como en fútbol americano, como en rugby, en todo este tipo de deportes, balonmano y tal, se planifica el microciclo, que es un poco la semana. Y sí que puedes tener idea, y es importante tener idea, como tú preguntas, pues oye, ¿dónde queremos estar a un mes vista? ¿Dónde queremos estar a 2 meses vista? Pero sin olvidarte de que esa semana puede cambiar todo lo que tú tienes pensado, con lo cual se reduce al microciclo y se reduce a semana y en llegar lo mejor posible al partido que quieras llegar. Y lo que tú comentabas, yo creo que al final en deportes de tanto de equipo como individuales, lo más importante es que el atleta esté sano. Entonces, ese es el objetivo número uno de cualquier preparador físico y debería ser el objetivo número uno de cualquier entrenador en el largo plazo, creo yo. Porque si el jugador no está sano, da igual lo bueno que sea, da igual lo bien que tira, da igual lo bien que bote. Si no puede jugar, da exactamente igual. Ya. ¿Y fue un año con muchas lesiones? ¿Tuvieron alguna lesión en concreto importante? Tuvimos lesiones porque, quieras que no, todo el cuerpo técnico llegó nuevo, solo se mantuvo un integrante del cuerpo técnico ese año, yo llegué nuevo, el entrenador llegó nuevo, el segundo llegó nuevo, había un fisio nuevo y muchos jugadores nuevos. Creo recordar que solo se mantuvieron 3 jugadores de la temporada anterior, que fueron Oliver Arteaga, que lo conocéis, que es un crack, Marc Martí y Alonso Meana, creo que fueron los únicos 3 jugadores que repitieron de la temporada pasada. Entonces, en una plantilla de, no sé si éramos 15, 16 jugadores, tienes 13 jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo, el inicio fue complicado y bueno, los resultados tampoco ayudaron, así que sí, al principio tuvimos unas cuantas lesiones. La segunda mitad de la temporada ya tuvimos bastante pocas. De hecho, ¿Cómo se enfoca ese tema de... perdón, Rubén. que nos comentaba Oliver el tema de los viajes, que son viajes largos, viajes que hacen en guagua jugadores como Oliver de casi 2'10", que nos comentaba un ejemplo bajándose en Alicante de la guagua, del autobús, que se bajó, dice, con unos dolores de estar dentro de... Al final eso a un jugador de la élite le tiene que terminar quemando mucho. Es criminal, sobre todo. Yo lo pasaba mal, yo mido un 80, un 81. En viajes de eso, de 13 horas, 14 horas, Alicante, Andorra, no me quiero imaginar Oliver, que eso que mide 2'10" o algo así. Debe ser brutal. Y lo que intentábamos hacer era hacer paradas durante el camino, hacer un poquito de movilidad, estiramientos dinámicos, tomar un café, pero es que al final no hay manera de... Es muy incómodo para ellos, sobre todo. Muchas veces viajas la vuelta de noche, además, con lo cual el descanso después del partido, viajes... Yo vivo en Oviedo, estaba en el Oviedo, los viajes desde Castellón, desde Alicante, desde Andorra, esa noche no descansas absolutamente nada. Entonces, es algo muy duro y muy demandante, sobre todo para ellos, que son gente muy alta y gente que va muy incómoda en autobuses tantas horas. No. Y como te iba a preguntar, a ver cómo, en referencia a las lesiones, ¿cómo enfocas como preparador físico en la prevención de lesiones en un equipo de básquet? Es un tema amplio, la verdad. A ver, nosotros lo que hacíamos al final, bueno, hubo un cambio de entrenador, entonces, bueno, la forma de trabajar no fue la misma al principio que al final. En la segunda etapa, lo que hicimos un poco con el objetivo de reducir ya el riesgo de lesiones y de mantener a la gente sana, fue utilizar el modelo de Nacho Coque, que es preparador físico de la selección española, lo adaptamos un poco, y ahí lo que hacíamos era básicamente dar un valor de exigencia física a las tareas que se hacían en los entrenamientos, ¿vale? Si era un 5x0, un 5x5, lo que fuera, y multiplicar eso por el número de minutos que se hacía, por el número de jugadores en pista, por si había vuelta o no. Entonces, bueno, fue una forma de empezar a cuantificar un poco más ya la exigencia que se estaba teniendo en la pista. Y bueno, un poco con un control de cargas, ahí vas viendo cómo responden los jugadores, también con cómo se encuentran, vas preguntando al final y demás, estableces un poco cómo están los jugadores en ese momento y cómo quieres que lleguen al siguiente partido, a los siguientes partidos. Es un poco una forma de hacerlo dentro de la pista, ¿vale? Y luego, dentro del trabajo de fuerza, pues ya tienes que atacar un poco las estructuras que más sufren en baloncesto, que muchas veces son tobillos, son rodillas y todo este tipo de cosas. Vale. Y Guillermo, siguiendo con las lesiones, yo quería preguntarte, me acabas de decir que sí que tuviste lesiones, tal. Sí. En temporada, cuando tú ves que todo está yendo bien o los parámetros son óptimos, etcétera, pero ves que algún jugador se lesiona, que no está dentro de tus planes, que hay una plaga de lesiones, ¿un preparador físico se siente como señalado? ¿Sientes la presión? ¿Cómo es la coordinación con el fisio? Es una pregunta muy buena. Yo además entré al Oviedo Baloncesto con 22 años. Yo tenía 22 años esa temporada. Entonces, es complicado porque sigues siendo muy joven. Yo era muy joven para estar en una estructura de un club profesional como único encargado, junto con el fisio, junto con Manu, en ese momento,
de llevar un poco la gestión de las cargas y demás. Entonces, bueno, es complicado de asimilar. Sí te digo que yo nunca lo llevé mal, eso, porque yo entiendo y siempre he entendido la lesión como parte del deporte y si bien es trabajo nuestro y hasta cierto punto nuestra responsabilidad intentar reducir ese número de lesiones, hay muchas veces que no puedes hacer nada. Y muchas veces en contra de lo que se pueda pensar, y no quiero con esto echar balones fuera, pero muchas veces en contra de lo que se piensa, la preparación física no es lo que más va a reducir el riesgo de lesión en pista. Lo que más va a reducir el riesgo de lesión en pista es gestionar bien las cargas de la pista, tanto en el entrenamiento como en el partido. Esto pasa mucho ahora, por ejemplo, con el Real Madrid, en fútbol o con muchos equipos que parece que la preparación física es la que lleva las lesiones y creo que habría que ser un poco más críticos porque realmente puede que sea así, pero es muy probable que no también. Y como digo, entran en juego muchos factores como la gestión de minutos, como cómo se encuentran los jugadores a nivel emocional. Entonces, yo nunca me he sentido único responsable de que hubiera lesiones en ningún momento. Sí que es verdad que tomas responsabilidad porque es tu trabajo y cobras por ello, pero nunca lo he visto como algo que fuera culpa mía al 100% ni muchísimo menos, la verdad. Es duro, y más cuando tienes varias al principio de temporada, pero bueno, creo que no recaía sobre mí en ese momento la responsabilidad total de las lesiones, la verdad. De hecho, nosotros tuvimos una entrevista con el fisio del Bayern de Múnich de Euroliga y nos comentaba que encima en esas dinámicas de 3 partidos por semana, muchas veces de que tienen que probar a los jugadores en partidos controlando minutajes, que al final el preparador físico y el fisio, el medical staff en general, se pueden sentir muchas veces como, ojo, que a lo mejor hay una plaga de 2-3 lesiones y podemos peligrar. Claro, pero tú ten en cuenta que yo puedo querer prevenir lesiones, que realmente tampoco se puede, pero yo puedo intentar reducir el riesgo lesional con un trabajo de gimnasio, por ejemplo, con una sentadilla, que es algo que todo el mundo va a entender. Pero es que el impacto que eso va a tener sobre la salud del jugador va a ser mucho menor que el impacto que pueda tener que después de entrenar esté con el segundo entrenador un jugador haciendo unos entrenamientos individuales muy demandantes. Eso va a tener mucho más impacto en su salud, porque al final está recibiendo impactos constantes a nivel de salto, a nivel de cambio de dirección y tal. Y eso quieras que no es carga que suma. Entonces, gestionar ese tipo de tareas es tan importante o más como gestionar el trabajo de gimnasio. Para mí, de hecho, es mucho más. Entonces, habla mucho de la NBA, muchos preparadores físicos de la NBA que trabajan con gente individual, por ejemplo, con el de James Harden, por ejemplo, que es bastante famoso, Paul Fabridge. Él lo dice, por ejemplo, que los entrenadores asistentes de baloncesto y los primeros entrenadores tienen mucha más responsabilidad de lo que se piensan. Y repito, no con esto quiero echar balones fuera ni echar culpas a nadie de lesiones, pero creo que tenemos que entender que todos tenemos un rol dentro de eso y que no es solo tarea del preparador físico, del fisio, o del médico o de quien sea, sino de todos saber gestionar el estrés, que al final el estrés es estrés, da igual de qué tipo sea, da igual que sea en el gimnasio, que sea en la pista, que sea con tu pareja, da igual como sea, saber gestionar el estrés para que el jugador lo pueda solventar de la mejor forma posible y pueda estar sano. Te iba a preguntar, ¿hasta qué punto, bueno, cuando hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado de Oliver Arteaga, etcétera, ¿hasta qué punto la genética es un factor limitante? Me refiero, vemos perfiles con jugadores afroamericanos o africanos y después el típico estereotipo de jugador de raza blanca. ¿Hasta qué punto la genética es un factor determinante en estos casos? ¿A nivel de rendimiento o a nivel de salud? De rendimiento. Hombre, es bastante determinante, la verdad. No podemos obviar la genética, al final, sí, ese tipo de jugadores solemos ver que son sobre todo más rápidos, no más fuertes como tal. Yo creo que lo que marca un poco la diferencia es la velocidad a la que pueden producir la fuerza. Eso se ve en NBA, se ve en NFL, se ve en rugby, se ve en muchos escenarios. Suelen ser jugadores, los que tú comentas, muy fuertes, pero sobre todo que aplican fuerza muy rápido. Al final eso es completamente determinante en el deporte, a la hora de hacer un mate, a la hora de hacer un cambio de dirección. Se nota bastante. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar sin tener una buena genética, porque se puede mejorar muchísimo. Lo que pasa es que el techo de una persona con una genética de 10 va a ser mayor que el techo de una persona con una genética de 8. Pero yo siempre digo que los otros tipos de jugadores que tú comentas no tienen que preocuparse por competir, ¿no? con los jugadores con una gran genética, sino que tienen que preocuparse por competir consigo mismos y por ser su mejor versión. Con lo cual, es una pregunta que es interesante, o es una reflexión muy interesante, pero que realmente no es muy productiva, porque tengas buena genética o no, tienes que poner el trabajo igual para alcanzar tu mejor versión. Con lo cual, no perdería mucho tiempo en plantearme eso. Exacto. Claro. Nos comentaba también en esta charla que te nombraba antes que muchas veces tiene que ver con por biomecánica son deportistas que tienen los tendones, los afroamericanos me refiero,
tendones más largos, vientre muscular más corto, eso produce que la fuerza, sobre todo en la explosividad y en el salto, sea como mucho más reactiva. Y lo hablaba con Alex el otro día, que hay gente que habla de, por mucho que yo trabaje, mi genética no me deja saltar 90 centímetros vertical. Claro. Entonces, claro, el enfoque debería ser diferente ahí. Debería ser cuánto puedo sacar yo en mi propio rendimiento, en mi genética. Eso es, totalmente, totalmente. No tiene sentido. Es como si yo quiero tener el nivel de matemáticas de un tío con un coeficiente intelectual muy superior al mío. Pues no voy a poder tenerlo. Pero si yo quiero ser matemático, tendré que esforzarme por ser el mejor matemático que yo pueda ser. Es lo mismo, exactamente lo mismo que puede ser de cara a estudiar. Sí. Y luego también, de hecho, lo escuchaba en un podcast el otro día, relacionado con las horas que los jugadores pasan en el gimnasio, y decía que los jugadores que más horas pasan en el gimnasio son porque realmente son conscientes o son los que menos minutos tienen y son los que donde más cómodos se puedan sentir, ¿no? ¿Tú has vivido eso o...? Yo he visto todo, yo he visto de todo porque yo he visto a jugadores que jugaban pocos minutos matarse en el gimnasio y ser los más currantes, pero también he visto al mejor del equipo en ese año, que era Oliver Arteaga, que es el mejor pívot de la historia del Aleboro y que es una leyenda, ir a entrenar todos los días como si fuera el último. Entonces, yo creo que va más con la personalidad de cada uno que con el tema de jugar más o menos minutos. Creo que no va tanto por ahí como sí por el hecho de querer ser mejor cada día o intentar mantenerse siendo mejor cada día. Sí que es verdad que los jugadores que suelen tener más minutos, más protagonismo, pueden tener más tendencia a dejarse un poco llevar, ¿no?, en el trabajo de preparación física. Pero ya te digo que yo he visto de todo, la verdad. Vale. Y enfocando un poquito en la preparación física en el baloncesto, ¿cómo enfocarías por distintas posiciones? Por ejemplo, igual no es lo mismo hacer una preparación física para un tío de 2'10 que para un base de 1'80, ¿no? Claro. Hay muchas diferencias. Yo creo que una de las más importantes es el volumen de entrenamiento total. El volumen de cambio de dirección, el volumen de sprints, el volumen de saltos. Al final los jugadores que son más grandes no están tan preparados para gestionar volúmenes muy grandes de entrenamiento. Entonces, tendría cuidado con eso. Y a mí me gusta mucho, sobre todo con los grandes, que están un poco menos habituados, hacerlos pasar tiempo en posiciones bajas. Es algo a lo que no están muy acostumbrados. Los jugadores pequeños un poco más. Para que hagamos una idea, un estereotipo puede ser Kyrie Irving, por ejemplo, es un jugador más, entre comillas, bajito, que tiene un centro de gravedad más cerca del suelo, pasa más tiempo en posiciones bajas. Y creo que, por ejemplo, exponer a jugadores más altos, más estereotipando otra vez tipo Wembanyama, hacerles pasar más tiempo cerca del suelo en posiciones bajas puede ser muy, muy beneficioso, sobre todo de cara a mantenerse sanos en el largo plazo. Ya no tanto a lo mejor a nivel de rendimiento, de saltar más, de ser más fuertes, que al final ese tipo de jugadores, eso ya lo tienen casi los jugadores de élite, muchas veces, o han llegado a la élite porque tienen esas características, sino lo vería más desde un punto de mantenerles sanos en el largo plazo. Por ejemplo, es lo que digo, yo invertía mucho tiempo en los jugadores grandes, hacerles pasar mucho tiempo en el suelo, incluso con los brazos en el suelo, para aprender a gestionar un poco cargas a nivel de hombro. Pero sobre todo la mayor diferencia estaría en el volumen de trabajo. Yo creo que los jugadores grandes lo toleran un poco peor y tienes que hacer una progresión un poco más lógica para que puedan llegar a tolerar altos volúmenes de entrenamiento. A la hora de separar ejercicios en el gimnasio, separar ejercicios en la pista por posiciones, por ejemplo, de un base a un alero o un ala pivot, no lo veo tanto. Lo veo más de cara al propio individuo que a la posición. Vale, vale. ¿Y luego? Otra pregunta que teníamos, siempre tenemos el vacilón, sobre todo entre Paul, Alex y yo, del tema de la hipertrofia. Lógicamente, a mí durante la temporada me gusta hacer hipertrofia no por el impacto que tenga en el juego, sino por lo que nos gusta a la mayoría de gente. Al final, el clásico día de pecho, tríceps y el de espalda, bíceps, no, es difícil de quitarlo. Tengo que decir una cosa a mi defensa y es que yo un día, me llevó Rubén un día que fui a visitarles a Tenerife y me llevó al gimnasio y, tío, me puso a hacer no sé cuántas series de press de banca, elevación lateral, no sé qué. Yo le dije, tío, es que no soy culturista, macho. Y claro, y ahí empezamos a debatir un poquito, ese debate interesante entre la hipertrofia y o hasta qué nivel, ¿no, Rubén? ¿Eso querías decir? Sí, al final, ¿hipertrofia sí o no durante la competición? Es la pregunta. Depende. Más sí que no. Yo te diría más sí que no. Creo que no es necesaria a partir de cierto punto. O sea, en el momento en que tú ya tienes un cierto nivel de masa muscular, más masa muscular seguramente no te haga mejor deportista, sí, mejor jugador de baloncesto, porque al final es más peso que estás llevando. Y no solo más peso que estás llevando, sino menos tiempo que estamos invirtiendo en mejorar otras cosas, que a lo mejor son más interesantes mejorar.
pero una vez tienes una base de masa muscular. Creo que si no tienes ninguna base de masa muscular, es muy interesante invertir cierto tiempo en mejorar tus niveles de masa muscular, porque eso, por un lado, va a ser más armadura que tienes para soportar contactos, y por otro lado, va a ser también un mayor potencial de aplicación de fuerza que vas a tener. Cuanta más masa muscular tengas, mayor potencial de aplicación de fuerza, ¿vale? Esto no quiere decir que luego lo vayas a reflejar en la realidad, porque no tienes todo el tiempo del mundo para aplicar esa fuerza, a lo mejor, y son tiempos de contacto muy cortos, pero creo que el trabajo de hipertrofia es interesante y sobre todo también de cara a mantenimiento, ¿no? Durante la temporada. No tiene por qué ser un trabajo centrado en aumentar la masa muscular del deportista, sino que puede estar centrado en mantener esos niveles de masa muscular. Puedes meter un trabajo de microdosis una vez a la semana, 2 veces a la semana, que sirva para mantener al deportista en el estado en el que se encontraba. Y en mi experiencia, perdón, en mi experiencia, al jugador le gusta bastante verse fuerte. Le gusta verse con un tren superior definido, con un tren superior marcado. Además juegan, perdón, juegan con tirantes al final. Entonces es importante también que ellos se vean bien. Esto en muchos otros deportes no pasa. Y a mí me lo pedían muchas veces los jugadores, de decir, oye, hoy que es jueves o viernes, ¿podemos meter algo de bíceps o tríceps? Y yo les decía, sí, sí. Si te encuentras cómodo y vas a jugar bien y te ves bien, ¿por qué no vamos a meter un poco? Es que Pero eso no quiere decir que sea la base de la programación, eso es un complemento. Lo vemos además, no sé si lo viste, el vídeo que se hizo viral de Jaylen Brown llegando al Media Day, en el que se le saca una foto por detrás y el brazo, es verdad que viene de verano y seguramente en verano el enfoque de él al final puede ser que no le importan pasar tantas horas trabajando en la hipertrofia, pero con unos brazos brutales, exagerados. Siempre ha sido un tío fuerte, pero no he visto la foto, la verdad que no he visto la foto, pero bueno, me imagino por dónde pueden ir los tiros. Sí. Supongo que además, claro, en verano y después de haber ganado el anillo, pues a lo mejor no ha priorizado al 100% el entrenamiento de baloncesto, pero además ese es un tipo de jugador que seguramente recupere la forma de baloncesto rápido y no haya ningún problema. Una cosa es tener un poco más de brazo de la cuenta y otra cosa es que todo tu entrenamiento, como comentaba Paul, sea entrenamiento de hipertrofia. La hipertrofia tiene que ser un complemento, pero no puede ser la esencia de la programación. Si quieres ser un mejor jugador de baloncesto, si quieres ser un culturista, pues evidentemente sí. Bueno. ¿Y qué porcentajes le darías a cada tipo de entrenamiento? Es verdad que varía con cada tipo de jugador y tal, pero más o menos en temporada, ¿qué porcentaje le darías igual a la pliometría, potencia, hipertrofia? Volviendo a lo mismo, aquí va a depender mucho del jugador, de los minutos que tenga el jugador en pista, del número de saltos que realiza el jugador en pista, de cómo se encuentre. Por ejemplo, a Oliver Arteaga, a jugadores muy veteranos como Oliver Arteaga, que llevan 20 años jugando a máximo nivel, es complicado meterles pliometría durante la temporada, porque donde ya están saltando en los entrenamientos, en los partidos y ya están bastante cargados, meterles más carga de trabajo de ese tipo de entrenamiento es complicado. Entonces ahí, por ejemplo, me iría más a trabajos de fuerza, de movilidad, en los que ellos se encuentren cómodos. Y en deportistas con menos carga de minutos sí que puedes meter pliometría de forma más intensa. Pliometría de forma intensa, repito, ¿eh? Puedes hacer trabajos de salto a bajo impacto y eso pues probablemente no tenga mucho problema. Pero si hablamos de pliometría por definición, que son trabajos muy intensos, los metería con jugadores que no tengan muchos minutos durante la temporada. Y a ver, yo creo que el trabajo de fuerza debería ser constante durante la temporada. Creo que es algo que se tiene que mantener desde el punto de vista de mantener a la gente sana, de mantener atletas robustos y que puedan soportar cargas. Entonces, la fuerza completamente esencial, del 1 al 10 un 9 durante la temporada. Lo que va a cambiar es el volumen respecto al trabajo de off-season o de pretemporada. Y la pliometría sí que te digo que depende bastante del jugador, de los minutos, de cómo se encuentre, de si tiene molestias a nivel de tendón rotuliano, si tiene molestias en tobillos. Entonces ahí habría que mirar un poco más para ajustar las cargas. Y lo que me parece interesantísimo es meter mucho trabajo de movilidad, sobre todo con este tipo de gente tan alta, en muchos casos, que se encuentra muchas veces restringidos a nivel de tobillo, a nivel de cadera, a lo mejor tienen molestias muchas veces a nivel lumbar. Entonces el trabajo de movilidad, que puede ser un snack de 15-20 minutos todos los días, me parece fundamental. Vale. ¿Y ese trabajo de movilidad, por curiosidad, lo haces más para el enfoque para mejora de rendimiento o más para mejora de salud? Las dos, realmente, pero en primera instancia lo hago para mejora de salud. Y una vez tenemos eso cubierto, el deportista puede llegar a ciertos rangos de forma segura y de forma normal, podemos pensar en mejorar el rendimiento. Pero en primera instancia yo ese tipo de trabajo lo pienso para que el deportista esté sano, esté robusto y no tenga molestias, no tenga dolores, no tenga posteriormente compensaciones por no tener movilidad en ciertas articulaciones que puedan llevar a lesiones o a problemas. Claro.
Yo te voy a preguntar, Guillermo, respecto, por ejemplo, la cultura de la preparación física. Estamos viendo, por ejemplo, seguro que te salen vídeos muy virales de cómo entrenan en Estados Unidos y cómo están entrenando en España. Vemos el típico de la aplicación de la fuerza, entrenamientos de fuerza en Estados Unidos con 150 kilos en sentadilla. Y lo típico de, no sé, sobre todo el vídeo del Real Madrid con las gomas, con etc, ¿sabes? O, por ejemplo, después de un partido de playoff, los Minnesota haciendo sesiones de gimnasio fuertes, de potencia, etcétera. ¿Cómo crees que está evolucionando la cultura de la preparación física en España? ¿Qué pasos crees que se están dando? ¿Hacia dónde vamos? Porque sí que siento que todavía estamos un poquito atrás respecto a otros países. ¿Puede ser? Sí, muy por detrás. Vamos muy por detrás de países como Estados Unidos, como Australia, que yo creo que son pioneros en todo el tema de investigaciones, de maquinaria, de cultura. Pero bueno, avanza el tema. Y poco a poco vas viendo que los jugadores tienen más cultura de que necesitan entrenar la fuerza, de que necesitan ser más fuertes y de que eso no les va a hacer más lentos, que es una creencia que había hace unos años bastante popular. Entonces yo creo que por ahí vamos por buen camino. Sí que es verdad que a nivel de infraestructura, instalaciones, medios, vamos muy por detrás de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cultura desde la universidad ya, incluso desde el instituto, a nivel de entrenamiento, de preparación física, que es bestial. Ahí es muy raro que un jugador de baloncesto, que un jugador de fútbol americano o tal, no hagan trabajo de gimnasio en el propio instituto o la propia universidad. Entonces, tienen una base que aquí muchas veces no se tiene. Aquí muchas veces puedes coger a un jugador de baloncesto, a un jugador de fútbol de la selección española sub-18 y que no sepa hacer una sentadilla. Es algo que ya está empezando a cambiar, pero que es preocupante. Entonces, yo creo que va bastante por ahí. Yo creo que la gente está saliendo bastante formada ahora con todo el tema de redes sociales, hay muchos recursos, la gente cada vez sabe más aquí en España y tenemos mejores profesionales que entienden la importancia del entrenamiento de fuerza, entienden la importancia del entrenamiento de salto, de pliometría, de velocidad y todo esto. Y creo que de aquí a unos años estaremos en un punto pues mucho más avanzado y entenderemos mucho mejor cómo tenemos que trabajar con los deportistas, pero nos falta todavía para llegar al nivel que tienen otros países. Y, por ejemplo, haciendo hincapié en el entrenamiento post partido, por ejemplo, en el que vemos, bueno, se hace muy viral de todos los años, pero por ejemplo, me acuerdo siempre del de Minnesota. Sí. Anthony Edwards con una minutada de 32, 38 minutos. ¿Es interesante ese entrenamiento post partido de pesas, de fuerza? Es muy interesante. Recuerdo que también lo hacen muchos equipos realmente. Yo, Phoenix, hasta donde yo sé, lo hacen también los Phoenix Suns, o lo hacían los Phoenix Suns, lo hacían los Pelicans también, hasta donde yo sé, y lo harán muchos más equipos, seguro. Es muy interesante porque en un modelo competitivo como el de la NBA, en el que compites cada 3 días, creo que es la media, al año, juegas 3,4 partidos o algo así a la semana, que es una burrada, no tienes tiempo para descansar. Entonces, lo que tiene sentido es consolidar todo el estrés en un día, tanto el partido como el entrenamiento de fuerza, y que el deportista pueda consolidar todo ese estrés y utilizar el día siguiente para recuperarse. Porque si no, lo que pasa es que, si, por ejemplo, juegas un partido de 48 minutos, en ese caso, con una prórroga, y encima al día siguiente no puedes recuperarte, metes otro estímulo de fuerza, no terminas de tener todo el potencial, todos los recursos a nivel de todo el descanso que metas ese día, la nutrición, la hidratación, para recuperarte. Entonces, a mí me parece muy interesante de cara a consolidar estrés y a que los días de descanso sean días muy bajos para que te puedas recuperar muy bien y los días de partido sean días muy altos, en los que haya mucho estrés. Porque si no, siempre vas a estar con el piloto encendido. Es una forma de encender y apagar un poco el piloto del deportista. Es muy interesante. Vale. Sí. Vale, pues nada, Guillermo, para acabarte queríamos hacer un pequeño test, ¿vale? Y nada, pues lo primero de todo es una pequeña pregunta que también es bastante viral sobre el peso de jugadores como Luka Doncic y Jokic, a ver si les beneficia, ¿no? Porque muchos, pues al final yo he escuchado mucha crítica hacia esos dos jugadores, pero bueno, son jugadores que utilizan mucho el contacto y no sé si les puede llegar a beneficiar si en vez de perder peso. Claro, a ver, yo no me considero nadie para decirle a Luka Doncic o a Jokic cómo tienen que estar. Entonces, son jugadores de máximo nivel, de los mejores jugadores europeos de la historia ya. ¿Quién es Guillermo para decirles nada? Yo creo que están en el peso, si ellos compiten así de bien, en ese peso es por algo. Y ellos son más inteligentes o conocen su cuerpo mejor que yo, que estoy aquí. Entonces, por mucho que a lo mejor un paper o un artículo científico nos diga que el porcentaje graso tiene que estar entre tal y cual para maximizar el rendimiento competitivo y reducir el riesgo de lesión, si Luka Doncic se encuentra bien con ese porcentaje graso, y vemos que se encuentra bien porque juega bien, no creo que tenga mucho sentido
el hecho de intentar reducirlo. A lo mejor un poco más de cara a reducir el riesgo de lesión, porque ahí sí que a lo mejor puede tener un poco más de sentido, pero vuelvo a lo mismo, si su juego es empezar a postear, porque es un tío grande y necesita ese peso, pues ese peso lo está beneficiando, está haciendo mejor jugador. Entonces sería un poco encontrar el equilibrio, que yo como no trabajo con Luka y no lo conozco, no sé dónde está y ahí no me puedo meter. Lo que sí quiero decir es que muchas veces nos aventuramos a, no, está pasado de peso este jugador o debería bajar de porcentaje graso y realmente un poco lo que tú comentas con esta pregunta, lo que quieres dar a entender yo creo, es precisamente eso. Muchas veces eso es lo que les hace superiores al rival. Con lo cual habría que analizar en una balanza hasta qué punto es beneficioso, hasta qué punto es perjudicial para él tener ese peso. Y seguramente sea mucho más beneficioso que perjudicial. Sí, sí, interesante. Sí, sí. Pero que como ahora todo el mundo comenta y se hacen bien las declaraciones, pues al final ha habido mucha polémica en torno a ese tema. Muy bien, interesante respuesta. Pues mira, la siguiente, te pediría que nos elegieses un jugador por cada cualidad física que te voy a explicar, que serían salto, explosividad, velocidad y fuerza. Vale, qué guapo. Vale. NBA. Sí, bueno, o los que quieras. Igual si has conocido uno en Le Plata que salta el que más, pues ese. Vale, ¿cuáles eran? Son salto, Salto, a explosividad, ver. Vale. velocidad y fuerza. Ostras, aquí es que me daría para descomponer un poco. Salto, voy a quedarme con Jalen Green. Descompone. Si quieres descomponer, descomponemos y Claro, vemos. claro. Venga, primero respondo y luego descompongo. Vale. Salto voy a decir Jalen Green, de los Rockets. Juega los Rockets, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sí. Así me estaba aquí yo haciendo un lío. Es que tampoco sigo muy de cerca la NBA, pero bueno, sí que más o menos intento estar al día. El salto, claro, es que podemos entender el salto desde diferentes puntos de vista. Podemos entender el salto desde el perfil un poco más reactivo, más tendinoso, de pasar menos tiempo en el suelo, por ejemplo, un Ja Morant, un Zach LaVine. Y podemos entender el salto desde un deportista, desde el punto de vista de un deportista que pase más tiempo en el suelo y que llegue al salto a través de aplicar mucha fuerza en el suelo. Por ejemplo, un Zion Williamson seguramente es un buen ejemplo. Claro. O un Russell Westbrook en Oklahoma, algo así. Entonces, claro, pueden saltar lo mismo utilizando dos estrategias diferentes, con lo cual, decirte uno de salto, no lo sé. Yo creo que Jalen Green es un tío que salta mucho, me parece muy estético, me parece que salta muy bien en diferentes posiciones, a una pierna, a dos piernas. Y finito. Entonces, por eso te digo Jalen Green. Un tío finito sin mucha masa muscular aparente, de momento todavía se está desarrollando, pero que salta súper reactivo además, sí. Claro, es un tío súper reactivo. Es un tío súper reactivo que salta muy bien, muy estético. De hecho, yo he visto alguna comparación de su salto vertical con el de Michael Jordan antes de que lo draftearan y tal. O sea, es un tío, un pedazo. Todavía vi un mate suyo ayer y me quedé flipando. Ayer o antes de ayer hizo un mate bastante impactante. Debe ser ese, sí. Una contra, me parece, una que roba, sí. Y eso, para terminar con el salto, yo tengo una pregunta, porque el saltar a una o dos piernas, porque claro, yo por ejemplo, que también he jugado, yo a dos piernas casi no llego ni al aro. Entonces yo siempre siempre he sido de saltar a una pierna. Entonces, ¿por qué crees que es eso? ¿Es algo de tema de fuerza? ¿Es tema de coordinación? Sí. Creo que los jugadores de baloncesto, la mayoría, sobre todo los que son más delgaditos, así con menos masa muscular, están más acostumbrados a saltar a una pierna. Más que nada por técnica, porque es más rápido, por ejemplo, para hacer una bandeja, vas más rápido, sale más fluido, pierdes menos tiempo, estás menos tiempo en el suelo, con lo cual es menos probable que el rival te llegue a taponar o a dificultar. Y la gente que no está tan acostumbrada a jugar a baloncesto, por ejemplo yo juego a fútbol toda la vida y salto mucho mejor a dos piernas que a una, suele ser gente que salta mejor a dos piernas. La gente que es un poco más pesada, la gente que a lo mejor no tiene esa técnica de lo que se llama el approach en inglés, la carrera hacia lo que es el salto, suele saltar mejor a dos piernas. Entonces, depende un poco de tus capacidades de producir fuerza, lo primero, de tu masa muscular, de tu porcentaje de grasa, todo eso, y también de lo eficiente que tú seas utilizando la carrera para saltar. Si tú eres muy eficiente, por ejemplo, Zach LaVine salta una pierna que da gusto, porque es muy eficiente utilizando la carrera y luego saltando una pierna. De hecho, el mate que tienes en el concurso de mates míticos del tiro libre, creo, o algo así, es una burrada. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo salto mucho mejor, más tipo Aaron Gordon, más a dos piernas, pasando más tiempo en el suelo, produciendo más fuerza. Entonces, es un poco entender qué tipo de deportista tienes. Y eso es muy interesante también de cara a la preparación física. De cara a luego pautar trabajos de gimnasio, pautar trabajos de pista. Es información muy interesante. Sí. Bueno, pues ya haremos un concurso de mates la siguiente vez. Venga. Sí, la siguiente. Dale, Rubén. Explosividad vendría ahora. Eso es. Es que, a ver, explosividad es un término un poco difuso. ¿Qué significa explosividad para vosotros? Claro. Yo
el jugador que se me viene a la cabeza es Russell Westbrook, el romper y el tener esa aceleración del primer paso para romper. Sí, el cambio de ritmo, diría yo, ¿no? Vale. Lo digo porque explosividad realmente es un término muy, muy difuso, muy difuso. Claro. Realmente no es algo que se pueda medir como tal. Lo que se puede medir es la fuerza que aplica un deportista en el suelo y por ende la potencia con la que sale o este tipo de cosas. Hombre, Russell Westbrook es un buen ejemplo, la verdad. Derrick Rose, a lo mejor en Chicago. Claro. Sí, Vamos a sí. quedarnos con Derrick Rose, un homenaje. Se retiraba además este año. Mm. Y luego ya vendría fuerza bruta. No, y velocidad. Ah, velocidad, cierto. Velocidad de Aaron Fox. Sin duda. Es que Y Una una bala. pregunta. Un jugador que es veloz, eh, normalmente también será capaz de hacer mates espectaculares saltando muchísimo, Sí, o no seguramente. tiene por qué. Seguramente porque ser rápido, o sea, el sprint realmente es el rey a nivel de producción de fuerza en cortos tiempos de contacto. Entonces, si tú eres capaz de aplicar mucha fuerza en tiempos de contacto muy cortos, como es el sprint, que es básicamente lo mínimo que va a haber, a la hora de un salto vertical, seguramente si eres capaz de transicionar el centro de gravedad de una inercia horizontal, que sería la carrera, a una vertical, que es un poco la dificultad, vas a clavarla seguro. El tema es eso, que tú sepas transicionar el momentum horizontal que llevas, la inercia horizontal que llevas a Claro. el salto vertical. Yo, por ejemplo, soy muy rápido y me cuesta un poco el tema de eso, de saltar a una pierna o dos, porque, más que nada porque no tengo la técnica, porque no estoy muy acostumbrado. Pero en jugadores que sepan jugar al baloncesto, mejorar su sprint seguramente les haga mejorar mucho ese tipo de acciones. Mucho. Porque al final eres más eficiente, eres más fuerte, vas a aplicar más potencias, es una mejora del rendimiento en toda regla. Muy bien. Y la última cualidad sería ya fuerza bruta. Pues a ver, ya que se llama artículo 34 esto, habrá que decir a Shaquille O'Neal, ¿no? Ay, muy bien, ¿eh? Bien Creo, tirada. creo que sin duda, vaya. Shaquille, Zion es un tío muy fuerte, por ejemplo, pero yo creo que Shaquille O'Neal seguramente se lleve la palma aquí. Sí. Si En la no se me olvida a actualidad, nadie. la fama en la actualidad de ser el jugador más fuerte la tiene Steven Adams. Dice que, Bueno, claro, es otra mala bestia, sí. que dicen que es Sí, una sí, sí, sí. roca ahí al contacto. Sí, sí, sí. Ujú. Lo que yo no sé, por ejemplo, a nivel de fuerza, eh, en el contacto hay gente que yo he visto jugadores que no son tan fuertes, o sea, no tienen tanta masa muscular, pero aguantan el contacto súper bien. Entonces, no sé si tiene alguna relación el ser grande y aguantar el contacto, la fuerza de choque. Todo suma, pero ahí lo que es súper importante es saber utilizar el cuerpo. Hay gente que sabe utilizar el cuerpo muy, muy, muy bien. Ahora mismo igual no te sé decir ningún ejemplo, pero hay gente que sabe utilizar el cuerpo muy bien a la hora de chocar, de mover al rival y sobre todo saber utilizar las palancas de tu cuerpo. La gente que es un poco más bajita, ahí entre comillas, porque no hay nadie bajito, no sabe verlo, sabe utilizar muy bien el cuerpo a la hora de meterse debajo del rival, empujar y todo esto. Entonces, es una combinación de tu peso absoluto, tu masa muscular, tus valores de fuerza y lo bien que sepas utilizar tu cuerpo. Todo suma. Pero la verdad que saber utilizar el cuerpo es algo que está muy, muy infravalorado y es algo muy, muy, muy importante. Muy importante para Lo eso, para estaba soportar diciendo Alex, choques. que el caso Perdona. de Branson es uno de los mejores Claro, ejemplos. por ejemplo, es un jugador que a lo mejor de primeras no parece, bueno, no es muy grande, pero sin embargo es un tío que al choque va bien y que sabe generar espacios, es un buen ejemplo, sí. Claro, sí, sí. Bien. Y para acabar, tenemos ya una última pregunta. Y te vamos a pedir que nos ordenes las cualidades físicas en orden de importancia por un jugador exterior y un jugador interior. Vamos a decir un 5 y un base. Uf, vale. Vamos a empezar por el 5. Yo creo que es muy importante que sea fuerte, lo primero, a la hora de soportar contactos, sobre todo en el largo plazo. Que sea robusto, que sea fuerte, que sepa soportar contactos, que sepa recibir los saltos a la hora de, por ejemplo, saltar a por un rebote, de un mate, al final, porque son acciones muy intensas y para gente muy grande es mucha fuerza la que están soportando. Entonces, el hecho de que sea robusto y fuerte me parece lo primero. Y parece que no, pero luego necesitan bastante capacidad cardiovascular, porque es una posición en la que constantemente están corriendo la pista arriba abajo. Claro. Entonces yo creo que el cardio es muy importante para un 5, que sea fuerte, que tenga buen cardio. Y luego ya si se sabe mover a nivel de cambios de dirección, que sepa, básicamente para poder hacer cambios, entiendo, que sería desde el punto de vista del entrenador lo más interesante, que sea versátil, que es lo que yo decía un poco, ¿no? Que pueda pasar tiempo en posiciones bajas, que sea un deportista que pueda hacer buenos desplazamientos laterales, cambios de dirección y todo esto, me parecería ya súper interesante. Pero bueno, creo que lo primero es que sea un tío fuerte, que sea robusto,
que pueda soportar contactos, que pueda caer de los aterrizajes de una forma en la que pueda soportar eso durante 34 partidos, durante 20 temporadas. Claro. Que tenga un buen cardio que le permita subir y bajar la pista, porque parece que no, pero recorre mucha distancia los pivots. Sí, sí, sí. Y al final, vuelvo a lo mismo, en tíos tan grandes no es igual que en gente de 1,78. Y por último, eso, que se pueda mover bien, que se pueda desplazar con calidad y de forma eficiente. Y para un exterior, creo que lo primero es que se pueda desplazar de forma eficiente, la verdad. Que pueda hacer unos cambios de dirección. Sí, es lo que hemos hablado un poquito antes del tema de Jokic, que al final no se le ve un tío súper atlético tal, pero corre la pista, es súper versátil, es decir, su capacidad atlética como tal sí es muy grande. Lo que pasa es que a simple vista no se le ve. Claro. Pero con todas las es que el hecho de que tú percibas la capacidad atlética de alguien como muy, muy bestia, no quiere decir que otros lo sean menos. Por ejemplo, es lo que hablábamos antes de Doncic. Doncic es un tío que sabe atacar ángulos que otra gente no sabe. Él es capaz de jugar en posiciones muy buenas, tiene una capacidad decelerativa espectacular. O sea, el tío queda en seco en un step back y no lo mueve nadie. James Harden es otro ejemplo. O sea, tenemos que expandir un poco la visión de atleticismo más allá de sprintar, saltar, hacer un mate y tirar a alguien en un contacto. Es mucho más amplio que eso. Eso es una parte de él también, pero hay que expandirlo mucho más, el atleticismo, que eso. Es lo que tú comentas. Jokic es un tío que cuando hace un step back o tal, se ve que es un tío bastante estable, es un tío que se sabe mover muy bien y a lo mejor no tiene un cuerpo de playa, pero es un cuerpo súper eficiente para lo que él necesita. Y eso que hablas de las posiciones bajas, yo que juego por dentro, sí me parece muy clave que aquellos jugadores que son capaces de, siendo jugadores de más de 2 metros, flexionarse, capaz del poste bajo, hacer ese impacto desde más abajo a más arriba, que bueno, esto se ve mucho en los entrenos de Olajuwon, cuando hace esos entrenos con jugadores NBA, que lo primero que pide es la flexión para que ese pivote sea más explosivo, tenga más rapidez en el giro. Es una cosa clave en los interiores ahora mismo. Claro, es fundamental desde el punto de vista del rendimiento, lo que comentábamos, eso de poder quedar en un cambio con un pequeño y más o menos, oye, me puedo mover, no soy un lastre para el equipo. Y luego, sobre todo, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de salud. Si un atleta de 2'10" lo pasa muy mal en posiciones bajas, seguramente en algún partido se dé una situación en la que esté en una posición de esas, y si no es eficiente, igual está en problemas. Con lo cual, desde el punto de vista de la salud, me parece súper interesante trabajar eso. Sí. Y faltaría el exterior. Y faltaría el exterior, que bueno, un poco lo que estaba comentando es, doy por hecho que lo más importante es que a nivel de salud articular y todo estén bien, ¿vale? Que a nivel que no tengan molestias y todo este tema. Lo más interesante me parecería todo el tema de saber moverse con eficiencia, en cambios de dirección, en salidas hacia adelante, en deceleraciones, en todo esto. Que sepa moverse de forma eficiente y que gaste la mínima energía posible en cada acción, que sea muy, lo que se llama en inglés, effortless, porque tú hay gente que la ves correr y ves que va corriendo, suele ser gente sobre todo muy pesada, y ves que no es estético, que no es eficiente. Para un exterior es muy importante que sea un movimiento muy fluido, lo más fluido posible, que gaste la mínima energía posible. Y creo que, bueno, el cardio es muy importante también. Al final, el baloncesto del cardio es muy importante, entonces lo pondría en el 2 otra vez. Y en el 3 le pondría todo el tema que comentábamos de saber utilizar el cuerpo, seguramente. Incluso en el 2 igual. 2-3, no sé, 2A-2B. Vamos a hacer un 2A-2B. Le pondría saber utilizar el cuerpo, saber ganar espacio a través de utilizar el contacto contra gente más alta. Saber ganar ventaja en esas posiciones más bajas de las que va a jugar un exterior generalmente. Vale. Muy bien. Muy, muy interesante todo, la verdad. Pues nada, Guillermo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por venir. Y nada. Muchas gracias a vosotros por invitarme, la verdad que un placer. Esperemos que hayas pasado un ratito agradable y que hayas disfrutado de la charla. Esa es la intención. Artículo 34. Invitado Guillermo Arroni. Colaboradores Alex Navas, Paul Zubizarreta y Rubén Pestano.